Mis hermanos, esta semana fue una gran lucha poder elegir un texto de predicación, pues como ustedes saben, nosotros predicamos expositivamente y tomamos libros de la Biblia. ¿Estamos estudiando qué libro de la Biblia? El libro de Romanos. Entonces, predicar expositivamente nos ayuda a que sabemos cuál es el versículo que sigue, el capítulo que sigue, pero como teníamos esta serie de Navidad, ¿de qué hablamos hace 8 días? Navidad, misión, rescate. Y seguía otro tema de predicación y la he titulado Navidad, venid y adoremos. Navidad, venid y adoremos. Y yo le invito a que vaya buscando en su Biblia Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ese es el texto de predicación de esta mañana. Y para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Andrés Zuleta, yo soy uno de los pastores de esta comunidad y esperamos en el Señor que usted se sienta bendecido con la palabra de Dios, pero de igual manera usted pueda sentirse en familia. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Pero antes de leerlo, permítame decirle algunas cosas. Lo primero, ¿cuántos esta noche estarán reunidos con sus familias? Ay, por ahí dicen, los regalos. Ok, es verdad, hoy es una fecha muy importante. De hecho, mi hijo se levantó esta mañana y lo primero que me dijo no fue papá te amo, sino papá, hoy me van a dar los regalos. Y el tema es que es verdad, hoy es una fecha muy importante porque nos vamos a reunir con nuestras familias y nos vamos a reunir para recordar muchas cosas. Quizás esta noche usted va a tener familiares, amigos en su casa con los que va a poder compartir, pero yo quisiera a través de este sermón que hemos titulado Navidad, venid y adoremos, que podamos entender el verdadero significado de la Navidad. Porque la Navidad, aunque los regalos no son malos, lo más importante es que tú y yo, esta noche y durante toda nuestra vida, recordemos que hemos recibido el regalo más hermoso y es Cristo Jesús. Así que si tú vas a estar hoy con tu familia, que quizás no son creyentes, tú tienes una oportunidad hoy de decirles, un momentico, vamos a orar. Un momentico, yo quiero hablarles del regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Así que tenemos oportunidades como el día de hoy. Yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies y vamos a leer las escrituras. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Como siempre hacemos en casa, vamos a leer, yo leo el primer versículo, usted lee el segundo y así nos vamos a ir yendo hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Verso 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Verso 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Oremos. Padre,
Estamos hoy reunidos porque creemos que tú eres el Rey, porque las Escrituras dan testimonio de que tú eres un poderoso Rey. Y aunque no sabemos, Señor, con precisión la fecha de tu nacimiento, nosotros, Señor, celebramos hoy en el mundo que tú eres el Hijo de Dios y que has nacido. Permítenos, Señor, entender esta verdad del Evangelio y como hace 8 días aprendíamos, Padre, que tú nos amaste y nos diste a tu Hijo Jesús, para que al creer en Cristo podamos ser salvos, Señor, y heredar la vida eterna. Yo te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanos, a los niños y a todos los que están en este auditorio a entender y oír tu palabra, Señor. Y también te ruego que me ayudes a mí como predicador en medio de todas mis debilidades, Señor, a ser preciso, Señor, y claro en tu mensaje. Así, Padre, que te agradecemos y rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que hables a nuestro corazón, para que podamos entender la bendita y poderosa palabra de Dios. Así que, Espíritu Santo, muévete con libertad en medio de nosotros, como lo has hecho en medio de la alabanza, en medio de los anuncios. Y ahora te rogamos, Señor, ahora te rogamos que te muevas con poder, Señor, en medio de tu pueblo, y háblanos, Dios, y llénanos del convencimiento que solamente tú nos puedes dar. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hace 8 días, creo que tengo un eco, no sé. Hace 8 días estábamos hablando acerca de la Navidad Misión Rescate y compartíamos que Dios en una muestra de amor nos dio a su Hijo Jesús y que al creer en su Hijo Jesús tú y yo podemos ser salvos. Hablábamos de que la muestra de amor que Dios nos dio fue a través de su Hijo. No fue a través de cosas materiales, no, fue a través de lo más importante para Dios y fue su propio Hijo. Y hablábamos que cuando llegábamos a Él era porque estábamos perdidos, no había nada en nosotros, solamente pecado. Y aún estando en pecado, Dios nos amó y nos dio a su Hijo. Esa es una misión y lo llamamos misión rescate. Pero también hablábamos de que hay personas que no desean ser rescatadas y que para esas personas las Escrituras dicen que ya están condenados. Y hay una famosa frase que escuché que en la semana algunos la mencionaban y era que así como la leña se prepara para el fuego, el incrédulo está preparado para el infierno. Así que no creer en el Señor Jesucristo ya hay condenación. Pero hoy yo quisiera hablarles de lo que debemos de hacer cuando reconocemos que Cristo es el Señor. Cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador y decimos, gloria a tu nombre porque has venido a mi vida. Porque Él fue el que nos eligió a nosotros y nosotros no a Él. Así que eso debería levantar en nosotros adoración, debería de levantar en nosotros un amor profundo por Cristo Jesús. Así que yo quiero mostrarles 3 puntos que voy a tratar esta mañana en estos 12 versículos y para los que les gusta tomar nota, el título del sermón lo llamaremos Venid y adoremos. Y los 3 puntos que vamos a tocar esta mañana, el primero lo llamamos los que adoran a Jesús. Primer punto, los que adoran a Jesús. Segundo punto, los enemigos de Jesús. Y el último punto, los indiferentes con Jesús. Vuelvo y recuerdo, primer punto, los que adoran a Jesús. Segundo punto, los enemigos de Jesús. Y tercer punto, los indiferentes con Jesús. Como es habitual en medio de nosotros, es importante entender el contexto en el que leemos estos 12 versículos. Así que déjeme explicarles rápidamente qué es lo que está pasando antes de llegar a nuestro texto de predicación. Ya Mateo, que es el autor de esta carta, cuando termina Mateo 28, capítulo 28, versículo 20, está hablando de un énfasis universal. Pareciera que Mateo nos quiere hablar de que la salvación no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Y si tú estás por primera vez aquí y ese término gentil no te suena, gentiles son todos aquellos que no son judíos. Así que tú y yo somos gentiles. Pero Mateo, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 20, dice estas palabras.
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas son palabras de Jesucristo dándosela a los discípulos para que vayan y enseñen a otros, a todo el mundo. Así que una de las tareas que tenemos los cristianos es enseñar las palabras del Señor Jesucristo. Y no cualquier palabras, estas palabras. Nuestro mandato es seguir predicando y anunciando las palabras de Cristo. Así que Mateo está terminando su carta, el Evangelio, con estas palabras, pero al inicio del Evangelio de Mateo, Mateo comienza con una genealogía. No sé si recuerdan, hace tiempo predicamos acerca de la genealogía de Jesucristo, la familia de Jesús. Y hay algo sorprendente en la familia de Jesús, porque uno pensaría que todos eran judíos, que todos eran muy buena gente, que todos eran muy queridos, pero nosotros, estudiando la genealogía de Jesucristo, encontramos que ahí hay prostitutas. Y eso es sorprendente porque, ¡oh!, prostitutas en la familia de Jesús. Sí, porque Él vino a salvar y a perdonar y a rescatar todo lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos y Él vino a rescatarnos. Ahora, termina diciendo que anunciemos el Evangelio a todo el mundo, y comienza Mateo su Evangelio diciendo la historia o la familia de Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 2, que es nuestro texto de predicación, nosotros descubrimos que habla de unos sabios. En algunas versiones los llaman magos, pero pareciera que Mateo nos quiere decir que el plan de Dios, en el plan de Dios están incluidos todas las personas de este mundo, judíos y gentiles, colombianos, chinos, peruanos, chilenos, todos estamos incluidos en el plan de salvación de nuestro Rey. ¿A usted le parece eso una buena noticia? O sea, este Dios misericordioso, bueno, compasivo, quería tomar un pueblo para que este pueblo mostrara su grandeza. Pero Él no se limitó solo a eso, sino que su amor se extiende para todos nosotros. Así que cuando comenzamos el capítulo 2 de Mateo, nosotros debemos de entender algo muy importante. Porque en el capítulo 1 de Mateo, versículo 25, termina con estas palabras: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Continúa el capítulo 2 y uno pensaría que ese versículo 25 y el versículo 1 está inmediatamente conectado. No, los estudiosos, los que se dedican a estudiar la palabra de Dios, los que se dedican a mirar los detalles de la palabra de Dios, han dicho que de este versículo 25, el salto que hay al capítulo 2, al menos hay 2 años. Porque usted encontrará que en el capítulo 1, el nacimiento de Jesús se dice que era un bebé. Pero cuando llegamos al capítulo 2, se habla de un niño. Así que aquí voy a destruir la teoría de los pesebres. Porque casi siempre que hacemos los pesebres, no voy a decir que es malo, pero nosotros siempre colocamos a estos magos, a estos sabios, inmediatamente en el nacimiento de Jesucristo. Pero las palabras que se utilizan para bebé y para niño en el griego, en el original, son muy diferentes. Entonces debemos de entender que cuando llegamos a este capítulo 2, nos estamos encontrando que al menos han pasado 2 años del nacimiento de Jesucristo. Puede que más, pero han pasado 2 años del nacimiento de Jesucristo. Mira conmigo esto. Herodes dice en el versículo 8, vayan, infórmense bien de ese niño. Los sabios dicen en el versículo 11, dicen, cuando llegaron a la casa, vieron ¿y llegaron a dónde? Una casa. Así que cuando tú veas ese tipo de pesebres, bíblicamente no está bien. ¿Sí? Porque algunos alegan y dicen, no, es que llegaron justo, ellos le hicieron el baby shower a Jesucristo. No. ¿Ese es el primer baby shower de la Biblia? No. Por estudios y por hombres piadosos descubrimos que no es así.
Así que nosotros llegamos a nuestro texto de predicación sabiendo que ya Jesucristo han pasado 2 años o más, no hay una cifra exacta en esto, pero al menos ya no es un bebé, es un niño. Y teniendo esto en mente, vamos a desarrollar nuestro primer punto, y es los que adoraron a Jesucristo. Los que adoraron a Jesucristo, ¿quiénes fueron? Los sabios procedientes de Oriente. Ellos fueron los que adoraron a Jesucristo, y yo quiero que entiendas varias cosas de estos sabios. Una de las cosas que aprendemos de este pasaje es que Jesucristo es el Mesías esperado. Yo quiero que tú pienses mucho esto, porque cuando tú estés esta noche con tu familia destapando regalos, yo quiero que tú recuerdes a estos sabios que caminaron, que viajaron miles de kilómetros porque sabían que había un Cristo y un Mesías anunciado. Así que esto se manifestó a través del firmamento, y cuando nosotros decimos que ellos siguieron la estrella, uno creería que es una estrella, pero estrellas hay muchas, ¿sí o no? Los teólogos no se ponen de acuerdo para saber precisamente cómo los sabios sabían que esa era la estrella. No hay información exacta, algunos dicen que quizás era un ángel, la Chequiná, la presencia de Dios. Lo más importante es que Dios se trazó un plan y Dios estaba cumpliendo ese plan. Y ese plan se estaba viendo a través del firmamento, tomando a estos hombres sabios que se trasladaron por una gran distancia para mirar a Cristo Jesús. Y ellos, estos sabios, están reconociendo que el que iban a ser es diferente. Los sabios están reconociendo que el que iban a ser era totalmente diferente. Los sabios sabían que el que iban a ser era digno de adoración. Yo te pregunto, ¿tú reconoces que Cristo Jesús es digno de adoración? Y espera, no la adoración que damos los domingos acá, sino la adoración que damos en todo lugar a Jesucristo. Cuando aprovechamos todas las oportunidades para hablar de Jesucristo, cuando aprovechamos los momentos para hablar de Jesucristo y orarle a Jesucristo para que Él siga siendo digno de toda alabanza y adoración, esa es la verdadera adoración. Así que estos sabios sabían que el que iban a ser era digno de adoración. Pero no solamente esto. Los sabios se trasladan a Jerusalén y lo primero que hacen es presentarse ante Herodes. Y ojo, Herodes es un rey, también llamado el rey de los judíos, y Herodes recibe, porque el texto parece que enseña que Herodes recibe a estos sabios o a estos magos, y ojo, tendrían que ser muy importantes los sabios o estos magos para que un rey los recibiera. Así que no estamos hablando de cualquier sabio, no estamos hablando de cualquier tipo de persona. Los que vienen a adorar a Jesucristo son muy importantes, tanto que Herodes los recibe. Y Herodes los recibe, y cuando los sabios se acercan al rey es para hacerles una pregunta. Los sabios le hacen una pregunta a Herodes, y es esta: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Qué provocó eso en Herodes? Preocupación. Y enseguida vamos a tomar tiempo para hablar de Herodes. Pero esa pregunta que hacen los sabios a Herodes lo que hace es provocar preocupación en Herodes. Pero vamos a hablar un poquito más de estos sabios. Hagámosles, como siempre les enseñamos, hagámosle preguntas al texto. Y vamos a hacer preguntas acerca de quiénes eran estos sabios. Lo primero que debemos de preguntar: ¿de dónde venían? ¿De dónde venían estos sabios? Y la opinión más acertada para saber de dónde venían los sabios es poder decir que venían de Persia o de Babilonia, que era un territorio ubicado al oriente de Jerusalén, y que eran 2 territorios que habían invadido a Jerusalén y que los habían conquistado. Y estos magos, estos sabios, parece que venían de allá. Ok, otra pregunta: ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los sabios? Y escúchame bien esto, porque el término sabio o magos en la Biblia
está ligado con la antigüedad. Se utiliza para referirse a toda clase de sabios de la antigüedad, especialmente a los que se dedicaban a la astronomía. Pero ojo, cuando tú estudias los términos de las Escrituras, tú vas a encontrar que sabios y magos también eran aquellos que practicaban la brujería tratando de dominar a las personas. Y en el capítulo, en Hechos, tú vas a encontrar otros magos muy diferentes a estos. Entonces, por las Escrituras entendemos que estos magos, que estos sabios se dedicaban a la astronomía. Ahora, estos eran reconocidos como maestros de la religión y de la ciencia, porque aún la ciencia da testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaban especialmente relacionados con la astrología, la medicina y toda clase de adivinación y encantos. Estudiaban las estrellas. Qué lindo, ¿no? Cuando el novio le dice a la novia, vamos a mirar las estrellas, mi amor. Ok, aquí hay alguien que ya estudiaba las estrellas. Mira, ¿para qué ellos estudiaban las estrellas? Y esto va muy conectado quizás con temas de la nueva era, que la estrella que tú tienes. Porque lo que hacían estos sabios, estos magos, al estudiar las estrellas, era mirar los eventos contemporáneos y los eventos que venían en el futuro. Eso hacían ellos. Ahora, ¿cómo se enteraron de que había un Mesías, una promesa? ¿Ellos cómo se enteraron de esto? Muy bien, estos sabios asociaron la aparición de la estrella, de una estrella, no sabemos la forma de la estrella, aquí no podemos ser místicos e ir más allá de las Escrituras, no sabemos, pero ellos identificaron que esa estrella era el acontecimiento de un gran evento. ¿Y saben cuál era el evento? El nacimiento de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo se enteraron? Sencillamente porque seguramente los judíos de la dispersión, los que habían huido, los que habían sacado de su tierra, lea el libro de Daniel y usted va a encontrar allí muchos judíos que estaban en tierra de Babilonia. Seguramente los judíos que estaban allí tuvieron que hablar de estas cosas. Y estos sabios y estos magos lo que hacen es interpretar y mirar que lo que ellos decían era verdad. ¿Por qué se enteraron? Porque otros se lo comunicaron. Pero antes de continuar, yo quiero aclarar una cosa de nuestros tiempos y por el bien de nuestros hijos. Yo creo que voy a destruir tradiciones del pesebre. Porque cuando uno lee estos textos, es inevitable pensar cómo estos sabios fueron cambiando con el tiempo. Porque con el tiempo a estos sabios les pusieron el nombre de Gaspar, Melchor y Baltasar, que era de raza negra. Sí, usted mínimo lo ha comprado y ha dicho, ay no, véndame a Baltasar, está muy negrito, no, ese no. Creo que lo hemos hecho, ¿sí o no? Entonces la tradición ha dicho que estos magos se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Y más adelante en la historia les pusieron coronas. Por eso se les llama los Reyes Magos. Pero no solamente esto, también se dijo que eran 3. ¿Por qué? Porque llevaron incienso, mirra y oro. Ok, vamos a hacer buenos estudios de la palabra de Dios. En el texto que leímos dice eso. Así que Gaspar, Melchor y Baltasar no son nombres que aparezcan en la Biblia. Baltasar. No son 3 reyes magos, porque pueden que hayan sido 20. Y no son reyes tampoco. Y lo otro, decir que porque dieron oro, incienso y mirra son 3, no es un buen argumento según la palabra de Dios. Así que, según el relato bíblico, nosotros no podemos decir que esos eran los nombres de ellos. Según el relato bíblico no podemos decir que eran de piel oscura o de piel blanca. Y tampoco podemos decir que eran reyes y que eran 3. Entonces, eso es lo bonito de estudiar las Escrituras. Así que cuando usted vea otra vez el pesebre y quiera colocar a los magos ahí, ya se va a detener y va a decir, ay, pero la Biblia no es clara en esto. Bien, déjeme seguir. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos decir de estos sabios que tenían un propósito? De estos sabios podemos decir que el propósito que tenían
al ir detrás de la estrella, al llegar donde estaba Jesús, era adorarlo. Ese era realmente el propósito. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos que ese era el propósito de ellos? Por tres cosas. Porque lo primero que ellos hacen cuando llegan delante de Jesús es reconocerlo como rey. Lo primero que ellos hacen es reconocer la autoridad de Cristo y lo llaman Rey de los judíos. Así que estos sabios, que eran quizás paganos, lo primero que hacen cuando llegan y ven a Jesucristo es reconocer que Él tiene toda autoridad. Dígame si eso no es una buena noticia. Nuestro Rey tiene toda autoridad y lo que hacen estos sabios es reconocer que Él es todopoderoso y que a Él podemos adorarlo. Lo segundo que hacen estos sabios es que le atribuyen dignidad al postrarse ante Jesucristo. Cuando ellos, ¿uno delante de quién se postra? Delante de una persona que es más alta que uno, es poderoso, merece adoración y alabanza. Y lo que hacen estos sabios, y ojo con esto, estos sabios, por lógica de la tierra donde venían, tenían otros dioses. Pero ellos, cuando están delante de Jesucristo, están reconociendo que Él es Dios y que Él es poderoso, y por eso se postran delante de Él. Así que lo reconocen, y lo segundo que hacen es que dicen: tú eres poderoso. ¿Por qué? Porque se postran delante de Él. Así que, y de las cosas que más me impresiona de este texto, es que cuando lo reconocen, cuando dicen: tú eres el Hijo de Dios, tú eres poderoso, tú eres el Mesías esperado, y lo segundo que hacen es: tú eres poderoso, lo hacen con alegría. Y créeme que muchas veces a nosotros quizás podemos reconocer que Él es poderoso, reconocer que Él es el Hijo de Dios, reconocer que Él es el Mesías esperado, pero ¿saben qué es lo que falta? Lo que les sobró a los sabios. Versículo 10 y 11 dicen que lo hicieron gozosamente. Alegría había en sus corazones cuando adoraron a Cristo. Ellos, los sabios, estos sabios, se encontraron con el Mesías, y lo que produce un encuentro con Jesucristo es adoración con gozo. Yo te pregunto, ¿eso es lo que sentimos nosotros cada vez que venimos a la iglesia? Eso es lo que sentimos nosotros cuando estamos haciendo de nuestro devocional o estamos en una reunión familiar. Nosotros adoramos a Cristo con gozo y alegría. O sencillamente para nosotros se volvió algo normal. Alguien diría: la adoración bíblica no está impulsada por tradiciones, obligaciones y rutinas. Está impulsada por asombro, el Hijo de Dios, por expectativa, por lo que hizo en nosotros, y por admiración. Él es el Hijo de Dios, que dio su vida por nuestros pecados. Así que, y a mí me encanta preguntarle esto a la gente: ¿y qué si cuando estemos en la bodega no tenemos ni piano, ni batería, ni guitarras, sino que todos cantamos a capela? ¿Lo adorarías de la misma forma? Porque saben, ni esto es malo, ni esto es malo. Gloria a Dios que nos ha dado recursos para tenerlos. Pero la adoración a nuestro Rey no se queda solamente porque tenemos un piano, porque tenemos una batería. La adoración a nuestro Rey es de corazón. Así que si no tuviéramos piano, no tuviéramos batería, solamente saber que si estamos adorando a Cristo Jesús, lo estamos adorando con el corazón, y eso es suficiente. Eso es suficiente. Así que la próxima vez que adores a este Rey llamado Cristo Jesús, piensa qué es lo que te está impulsando. Si te está impulsando la tradición, es que tenemos que adorar en la iglesia. O si te está impulsando una obligación, es que hay que levantar las manos, es que hay que ponernos de pie. O si te está impulsando una rutina. Porque oportunidades como estas de predicar el Evangelio
es entender lo que hicieron estos sabios. Reconocieron que era el Hijo de Dios, reconocieron que era poderoso y se postraron ante Él. Ellos miraron con asombro al Hijo de Dios, con expectativa al Hijo de Dios y con admiración que ese era Cristo Jesús. Así que otra de las cosas que podemos entender de esta narración, de este texto, es que los magos o los sabios llevaron oro, incienso y mirra como parte de la adoración. Y se ha enseñado por décadas, y eso no tiene nada de malo, porque muy buenos teólogos han enseñado que el oro era el regalo para los reyes, que el incienso se usaba comúnmente para la adoración a Dios y que la mirra tenía varios usos, pero todos venían a ver con el ser humano, con el hombre. Lo utilizaban como perfume o lo utilizaban para embalsamar a los muertos. ¿Qué hemos dicho nosotros con estos tres regalos que recibe Jesucristo? Si el oro es el regalo para los reyes, Cristo merecía recibir oro porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Si el incienso se usaba comúnmente para la adoración a Dios, Cristo es digno de toda adoración y por eso los reyes lo adoran y nosotros lo adoramos. Y si la mirra tenía varios usos, pero comúnmente los usos eran para los hombres, para el perfume y para embalsamar los muertos, esto nos enseña que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y no solamente eso, dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Ese es nuestro Rey. Pero yo también me atrevo a pensar que no solamente esto tiene ese significado, sino que también esos regalos son una manera de decirle a Cristo: el gozo que busco no es la esperanza de volverme rico, de volverme feliz, sino la esperanza de que tú eres suficiente para mí. Es una forma de decirle a Cristo: no vengo a ti por tus cosas, no vengo a ti dándote este dinero, este tiempo como un intercambio, sino diciéndole a Cristo: tú eres todo para mí. Y eso es una de las cosas que muestra estos regalos que dan estos sabios. En conclusión, en este primer punto podemos decir que los sabios que vinieron a adorar a nuestro Rey, a Cristo Jesús, vinieron desde muy lejos. Vinieron en un viaje peligroso, costoso y cansador. ¿Solamente para qué? Adorar a Jesucristo. Estos sabios vinieron en una época donde había muy poca revelación, solamente una estrella y las profecías del Antiguo Testamento. Tú y yo tenemos más revelación y podemos decir: Cristo es el Rey, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es mi Salvador. Estos magos, a pesar de venir en un viaje peligroso, costoso y cansador, vinieron con gozo cuando vieron a Jesucristo. Estos sabios vinieron con la idea correcta de la adoración: adorar a Jesús y no a la madre, porque dice el texto que estaba el niño con su madre, pero ellos ¿a quién adoraron? A Jesucristo. Así que ellos vinieron con la adoración correcta: adoramos a Cristo Jesús, y se postraron y presentaron sus ofrendas. Yo te pregunto, ¿tú vienes de lejos? ¿Vienes cansado? Porque lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que estábamos lejos de Dios, es venir a Cristo con gozo y decirle: toda mi vida te pertenece a ti. Estos sabios nos enseñan muchas cosas, pero es mi oración que cuando termine este sermón tú puedas decir estas palabras: Jesús, tú eres el Mesías. Jesús, tú eres el Rey de Israel. Jesús, todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti.
Dios Padre orquestó todo el mundo para que tú, Jesús, fueras adorado y que en cualquier situación nosotros, tu pueblo, nosotros el redil del sur, nos encontremos gozosos para decirte que solo tú puedes satisfacer nuestros corazones. Esa es mi oración. Que nosotros podamos decirle: Jesús, tú eres todo para mí. El segundo punto es el enemigo de Jesús. No solamente hay personas que quieren adorar a Jesucristo, porque los sabios nos dan una gran lección de cómo debemos adorar. No importa si estás cansado, no importa de dónde vengas, el objetivo de nosotros es adorar al Hijo de Dios. Lo otro que entendemos por las Escrituras es que la noticia de que iba a nacer el Mesías no es una buena noticia para todo mundo. Así que en nuestro texto encontramos dos personas o dos situaciones, personajes que no querían el nacimiento de Jesucristo. El primero de ellos es Herodes. Ahora, como buenos estudiantes de las Escrituras, nos debemos de preguntar quién era Herodes. Y déjame decirte varias cosas de Herodes. Porque Herodes era un hábil gobernante. Era un gobernante. Le pusieron como nombre rey de los judíos sin ser judío. Así que cosas que hizo Herodes: reedificó el templo de los judíos, pero no porque amara al Dios de los judíos, sino que lo hizo para que los judíos sintieran simpatía con él, para que dijeran: ¡ay, tan bello Herodes! Nos reconstruyó el templo. Pero él no lo hizo con un corazón de adoración, sino que simplemente lo hizo para congraciarse con el pueblo. Era un hombre de grandes ambiciones. Estamos hablando de un hombre ambicioso. Acumuló muchas fortunas y se dice en la historia que él repartió estas fortunas con algunos judíos y con gente del pueblo solamente para que ellos dijeran: ¡ay, tan bonito Herodes! Herodes, por otro lado, era muy celoso. Era celoso y extremadamente cruel. No toleraba rivales. Herodes era una persona mala. Imagínate esto. En los últimos años de vida de Herodes, y escucha bien esto porque te estoy hablando de un enemigo cruel. Porque en los últimos años de vida de Herodes, ¿saben qué es lo que hizo? Mandó a que arrestaran a muchos fariseos, porque él sabía que el pueblo no lo quería, y dio esta orden: que el día que él muriera, mataran a todos esos fariseos, porque el día que él muriera, alguien tenía que llorar. Así era de malo. Era tan malo que mandó a ejecutar a su esposa, a su cuñado y a algunos de sus hijos, simplemente por temor a que le quitaran el trono. Era bueno, ¿cierto? Este Herodes es un hombre muy, pero muy malo. Imagínense cuando los reyes, estos sabios, le preguntan: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Si nosotros tenemos a este hombre que es cruel, celoso, ¿tú crees que cuando se acercó a preguntar: dígame en dónde nació, anúncienme para yo irlo a adorar, ¿tú crees que lo iba a adorar? ¿Sabes? Eso era una mentira de Herodes. Y Herodes lo que quería era sacrificarlo. Y por eso tenemos en otros relatos de la Biblia que Herodes mandó a matar a todos los niños inferiores a 2 años. Así que Herodes era un hombre muy, pero muy malo. Pero Herodes era tan cruel, que aún mostraba su cara de compasión, mostrando como que: yo quiero saber dónde está ese rey para adorarlo. Pero finalmente el corazón de Herodes era un corazón lleno de maldad. Y déjeme decirle esto, mis hermanos, porque muchos de nosotros todavía somos Herodes. Porque el mayor temor que tenía Herodes era que le quitaran su trono.
Y es el mismo temor que tenemos muchos de nosotros cuando se nos anuncia que Jesucristo es un poderoso rey, porque queremos seguir gobernando nuestras vidas. Los otros personajes son los que son indiferentes con Jesús. Y ese es nuestro tercer punto. Los indiferentes con Jesús. ¿Quiénes fueron los indiferentes con Jesús? Los principales sacerdotes y escribas. Porque cuando tú lees esta narración, tú encuentras que Herodes, apenas se le dijo que iban a ser un rey, fue y buscó a los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas tenían una tarea, y era copiar bien las escrituras y era interpretar bien las escrituras. Así que estos hombres que tenían una función hermosa de interpretar las escrituras eran buscados muy a menudo para que les contaran cosas del Antiguo Testamento. Pero la sorpresa que tenemos en este texto es que estos hombres, los religiosos de la época, los que sabían las promesas del Mesías, apenas se enteran de que va a haber cumplimiento de las escrituras, no hicieron nada. Y créanme, yo le tengo más miedo a los que son indiferentes que a los que son como Herodes. Porque los que son indiferentes sencillamente lo son porque le están diciendo a Jesucristo: no me importa nada de ti. Porque usted se preguntará, ¿por qué estos escribas y fariseos no fueron detrás de los sabios buscando el cumplimiento de la promesa? Sencillamente porque no les importaba esto. Y yo me temo, mis hermanos, que muchas veces dentro de nuestras iglesias hay religiosos como ellos. Hay religiosos que pueden escuchar 1000 veces una misma predicación y salen con palabras como estas: yo ya escuché eso. ¿Saben? Eso es decirle a nuestro Señor: no me importa. Hace unas semanas, tristemente, tuve que hablar con una persona así, que me dijo: ay, usted es pastor, qué tan bueno, pero 1 año y se le va a acabar todo el parlamento. Y yo, ¿y por qué? Ya me dijo: llevo 30 años yendo a mi iglesia y me predican siempre lo mismo. Esa persona es indiferente al evangelio. ¿Y por qué le tengo más temor a estas personas? Porque estas personas conocen las escrituras. Estas personas han escuchado el evangelio. Estas personas han degustado de las cosas de Dios, pero han llegado al punto que se han vuelto indiferentes a las promesas de Dios. Pero peor aún, han visto el mover de Dios en sus vidas, en su familia, en la iglesia, y sin embargo siguen siendo indiferentes al mover de Dios. Esos son estos fariseos, esos son estos hombres que conocían la palabra de Dios, pero al ser anunciado que el Mesías iba a nacer, no hicieron nada. Volvieron a sus costumbres, volvieron a sus cosas. Yo te pregunto, ¿tú eres indiferente al mensaje del evangelio? Cuando tú escuchas las verdades de la palabra de Dios, ¿tú corres para abrazar a Cristo o tú simplemente dices: eso ya me lo sabía? En este pasaje nos encontramos 3 tipos de personas: los que adoran, los indiferentes y el enemigo. ¿Estás en uno de estos grupos? Los que adoran a Jesucristo, los enemigos de Jesucristo y los indiferentes. ¿Estás en alguno de estos grupos? Porque a modo de aplicación, para terminar, déjame hablarte 3 cosas. Herodes quiso matar a Jesucristo. Y nadie en este mundo se quiere identificar con Herodes. De hecho, yo no conozco los primeros padres que le pongan al niño Herodes Andrés.
Judas Andrés. ¿Saben por qué? Porque nadie se quiere identificar con Herodes. Pero Herodes hizo lo que hizo simplemente porque tenía miedo de que su trono, de lo que él gobernaba, se lo quitaran. Y nosotros hacemos lo mismo cuando sabemos que Cristo es un rey que viene a quitarnos el trono porque Él quiere reinar en nuestras vidas. Y familia, no vamos a ser ignorantes y no nos vamos a mentir más. Las veces que tú y yo hemos querido gobernar nuestras vidas, las hemos arruinado. ¿O no? Así que somos malos gobernantes, pero no seamos como Herodes, que sentía miedo, terror, y no le importaba hacer lo que sea con tal de seguir en el trono. No seamos como Herodes, tercos, cabeciduros, que queremos seguir gobernando nuestras vidas, queremos seguir odiando, queremos seguir en las drogas, queremos seguir viendo pornografía, queremos seguir haciendo lo que hacemos simplemente porque queremos gobernar nuestro corazón. Cuando hoy nuestro Rey Jesucristo quiere decirnos: yo puedo gobernar, y Cristo gobierna mucho mejor. Pero también no seamos como los líderes que fueron indiferentes. Para otros, o para muchos de los que estamos acá, el evangelio se volvió una rutina. Yo te voy a hacer una pregunta, y más para los que son de esta casa. ¿Tú sientes el gozo y el placer de saber que el 7 de enero estaremos en una nueva casa y Dios seguirá salvando a gente de Sabaneta y sus alrededores? Porque eso tiene que ser motivo de gozo para nosotros. Y roguemos a Dios que ninguno de nosotros sea como estos líderes indiferentes, que escuchan la palabra y no les importa, que ven el mover de Dios y no les importa, que pueden leer su Biblia y no les importa porque dicen: es lo mismo. Ruega a Dios, si en tu corazón está esa indiferencia, que el Espíritu Santo venga con poder y te dé el gozo y la alegría que le dio a estos sabios. Y que cuando tú escuches el mensaje del evangelio, de quien sea, tú te goces porque están predicando a Cristo Jesús. Nosotros debemos ser como los sabios que reconocen que Jesucristo es el Mesías, que reconocen que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos más información que los sabios, tenemos la revelación completa y podemos decir que Cristo volverá por nosotros y estaremos una eternidad con Él. Eso es una muy buena noticia. Así que yo te pregunto, en este punto del sermón, tú no puedes ser neutral. Tú no puedes decir: ay no, yo no estoy en ninguno de los bandos. No. O tú estás en el grupo de los que aman a Jesús, o tú estás en el grupo de los que aborrecen a Cristo. Pero yo te invito que hoy, que muchos celebran esta fecha y que quizás ignoran el regalo tan grande que hemos recibido, tú y tu familia puedan ser como estos sabios y se postren ante nuestro Rey. Y le digan a este Rey: tú eres todopoderoso y te entrego mi vida y te entrego lo que soy y lo que tengo. Así que yo le invito, póngase sobre sus pies